Hermanos, se nos dice que debemos resistir. Cuando se nos habla de resistencia, se nos está diciendo que vamos a estar bajo presión. Diga conmigo, si vas a resistir, es porque estás bajo presión, ¿verdad? Y yo creo que no hay ninguno aquí que ignore que en verdad los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde estamos siendo presionados, primeramente por nuestras propias ideas, por nuestros propios conceptos, por nuestros propios pensamientos. Pero además de eso, estamos bajo la presión de un enemigo llamado Satanás, que siempre ha buscado la manera de humillarte, de derrotarte. Y dice la palabra del Señor que ese enemigo busca distintas maneras, distintas formas de poder hacerte caer, de poder hacerte retroceder, de poder hacerte negar esa verdad gloriosa que está palpitando en nuestra vida y en nuestro corazón, de que somos salvos porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos salvó, entregando su vida, derramando su sangre por nosotros. Y queremos serle fiel a esa palabra, pero el enemigo busca la manera de desanimarnos. La sociedad donde vivimos también busca la forma de desanimarte, de ponerte tropiezos en el camino. Hoy día hay corrientes modernas que se oponen a la vida moral, que se oponen a las buenas costumbres, que son inclusive enemigos de la familia, ¿verdad? Se oponen a la defensa de la vida. O sea, son líderes que buscan la muerte. Y las mismas escrituras nos aclaran que nosotros tenemos una lucha que no es de la carne. Diga conmigo, mi lucha no es de la carne. Y por eso cuando trato de resolver mi lucha en la carne, entonces me confundo, ¿verdad? Peleo con la mujer, peleo con los hijos, hago culpable a los demás de todas las cosas que a mí me están sucediendo, y de esta manera entonces lo que veo es que el problema, en vez de resolverse, se acrecienta mucho más cada día. ¿Por qué? Porque estás peleando con armas equivocadas, estás peleando con un enemigo que no existe. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu patrón o tus empleados no son tus enemigos. Ellos son tu familia algunos, tus vecinos algunos, tus compañeros de trabajo o de estudio algunos, pero no son tus enemigos, ¿verdad? Nuestro enemigo declarado, que es también el enemigo de nuestro Dios, es Satanás, es el diablo. Y dice la palabra del Señor que nuestra lucha es contra esas fuerzas espirituales. Diga conmigo, mi lucha es espiritual. Dice la palabra que mi lucha es contra las acechanzas del diablo. Escuche, eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias en esta noche? Bueno, algunos la tienen ahora en su teléfono. ¿Cuántos tienen la Biblia en el teléfono? A ver. Ah, mire, qué bueno. Hay más Biblias en el teléfono que las que están en físico, ¿verdad? Bueno, esta lucha que es espiritual, que es contra potestades del enemigo. La Biblia los llama gobernadores de las tinieblas. La Biblia los llama huestes espirituales de maldad. La Biblia los llama gobernadores de los aires. O sea, esta lucha es contra enemigos que están en el aire, están en nuestro alrededor y que batallan contra nuestros pensamientos, contra nuestra mente. Y al tomar nuestra mente, toma también nuestro corazón, toma nuestras emociones y hace de nuestra vida un verdadero conflicto, porque todas las cosas negativas que están alrededor nuestro nos oprimen. Inclusive el apóstol Pablo
enseñó de que su lucha era contra fieras. Pero por razones del tiempo no voy a leer todos los pasajes que tengo determinados, pero por lo menos se los voy a mencionar para que aquellos que están acostumbrados a tomar nota lo puedan tomar. En 1 de Corintios capítulo 15 versículos 30 al 32, el apóstol Pablo nos habla de que su lucha en Éfeso fue contra fieras. Diga conmigo, nuestra lucha es contra fieras. Diga conmigo, mi lucha es contra potestades, contra fuerzas espirituales de las tinieblas, ¿verdad? Estimuladas, animadas por Satanás, que en diferentes rangos, unos llamados principados, otros llamados potestades, otros llamados gobernadores de las tinieblas, otros llamados huestes espirituales, buscan la forma primero de desanimarte, y después que estés desanimado, entonces hacerte creer que lo que ocurre es que ya el Señor no está contigo. Hermanos, y lo que les voy a decir inmediatamente es una verdad que no podemos negar. Tal vez, como le digo, por razones de tiempo no desarrollaré todo el mensaje en esta noche, pero lo continuaré en el día de mañana. Eso los obliga a todos ustedes a estar mañana a las 7 de la noche nuevamente aquí en este lugar. ¿Cuántos van a venir mañana? Amén. Mire que dijo amén, está comprometiéndose. Escuche, en este momento, y lo que le voy a decir es una realidad que especialmente los que leen noticias, los que leen las informaciones que diariamente aparecen por los grupos sociales o por la prensa hablada y escrita, hay un grupo de hombres con poderes económicos ilimitados. O sea, a ellos no les duele gastar 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares para lograr que se establezca lo que está en el pensamiento y en el corazón de ellos, y que, como dice la palabra, sin duda alguna es algo que sembró el mismo enemigo de nuestras almas, que por cierto es el enemigo de Dios. O sea, si hay algo entre las muchas cosas que tenemos en común con nuestro Dios y Señor, es que el enemigo de Él es el enemigo nuestro también. Diga conmigo, el enemigo de Dios. No los escucho, hermano. Yo tengo también un problema de falta de audición. No los escuché bien. Diga conmigo, el enemigo de Dios es también mi enemigo. Y por eso los dos, Dios y yo, diga Dios y yo, nos hemos puesto de acuerdo para enfrentar ese enemigo, y con seguridad lo vamos a derrotar en el nombre de Jesús. Amén. Denle el aplauso que se merece su Señor, que es el que nos conduce a la victoria. Gloria a su nombre. Este grupo que no tiene límites económicos, que tiene poderes políticos con grandes influencias dentro de la sociedad, que quieren establecer lo que ellos mismos han llamado, y posiblemente usted lo ha escuchado, el nuevo orden mundial, conocido por las siglas NOM, el nuevo orden mundial. ¿Qué busca ese nuevo orden mundial, hermanos? Y que ya está siendo apoyado por innumerables hombres llenos de poder, con políticos en posición de gobierno, presidentes de las repúblicas en distintas partes del mundo, incluyendo a Latinoamérica, al África, Europa, Asia, Oceanía. O sea, no hay una parte de la faz de la tierra donde esta gente no consiga apoyo. Y lo que es más triste, está siendo apoyado también por grandes líderes religiosos
incluyendo entre ellos algunos llamados protestantes, incluyendo entre ellos a muchos de la Iglesia Católica Romana, incluyendo a islámicos y a muchas otras fuentes religiosas que existen en el mundo y que están de acuerdo con esto, porque entre las primeras cosas que ellos quieren lograr es que se establezca en el mundo una sola religión. Inclusive ya en Jerusalén están construyendo un edificio de 3 naves, una dedicada a los islámicos, otra dedicada a los que están dentro de otros grupos religiosos y otros dedicados a los llamados cristianos. Ahora fíjense que el ataque es contra Dios, que el ataque es contra nuestro Señor, que el ataque primario es contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Una de las condiciones de esa estructura es que en ninguna parte se ponga una cruz. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, la cruz identifica al cristianismo. La cruz identifica el cristianismo porque en la cruz fue realizada la obra más grande, más gloriosa, más sublime, más maravillosa que se haya podido hacer, cuando nuestro Señor y Salvador entregara su vida en la cruz y allí en la cruz derramara esa sangre que nos limpió a nosotros de todos nuestros pecados, que nos hizo libres de toda clase de maldición y nos abrió las puertas del cielo para que nosotros pudiéramos glorificar a nuestro Señor aquí en la tierra y nos estuviéramos preparando, aleluya, para ese día glorioso cuando todos nos reuniremos en la presencia del Señor y allí estaremos alabando por siempre a nuestro Dios. ¿Qué otra cosa esperan ellos? Hermanos, un solo sistema económico con una sola moneda, que como ustedes saben ya la moneda no es material, ¿verdad? La moneda es virtual, ¿verdad? Ya usted, yo no sé cuántos de ustedes cargan billetes en su bolsillo. Bueno, si les está molestando podemos buscar una cesta por allí para que los hermanos echen ahí en la cesta todos esos billetes que les molestan. Yo me encargo de lo demás. Escuche, ya la moneda no es el billete. Conseguir el billete del dólar cuesta una eternidad. Conseguir bolívares, ni siquiera el Banco Central nos provee de bolívares y todas las compras tenemos que hacerlo con una tarjeta. Entonces, pero se siguen llamando bolívares, se siguen llamando dólares, se siguen llamando euros, se siguen llamando libras esterlinas, en fin, siguen teniendo los nombres que cada país le tiene a su moneda, ¿verdad? Y ellos pretenden entonces una moneda con un solo nombre, con un solo símbolo, ¿verdad? Y que esa moneda sea la que se use en todo el mundo. Hermanos, un solo gobierno mundial. Se acabarán los partidos políticos. Algunos dirán gloria a Dios, pero, o sea, se acabarán en el sentido de que va a haber un solo partido político con un solo líder que esté al frente de ese partido político. Y entre todas estas cosas, lo más terrible es que están creando leyes que sean las mismas para todos los países. Como usted sabe, hoy día cada país es identificado con ciertas leyes y con ciertas costumbres propias dentro de ese país. Una de esas leyes es, por ejemplo, que la patria potestad de los hijos, de los niños, le corresponde a sus padres biológicos. Entonces, ¿qué pretende el nuevo orden mundial? Que no sean los padres biológicos los que tengan bajo su responsabilidad la creación o la crianza y la formación moral y espiritual de tus hijos, sino que sea el mismo gobierno quien establezca esa ley. Y ya eso está metido dentro del Congreso aquí en Venezuela y en muchos otros países. En Francia acaban de establecer una ley
que padre que no acepte el matrimonio homosexual, se le quitará entonces el derecho de potestad sobre sus hijos. Todas estas cosas, hermanos, están activas. O sea, ya hoy no es lo que ellos están pensando. Ya no es que lo están pensando, ya lo están aprobando en muchos países y ya lo están ejecutando en muchos países. Prohibición de la lectura de la Biblia en estos días en países, hermanos, como los Estados Unidos, ¿verdad? El país que tal vez se identifica como el país más cristiano del mundo, el país que lanzó las mayores campañas de evangelización en el mundo. Ya hay ciudades en los Estados Unidos donde leer la Biblia es prohibido y donde hacer uso de textos bíblicos para contradecir las leyes que ellos están estableciendo es un delito que lleva a la cárcel a quien lo haga. ¿Qué otras cosas están buscando? Además, tal vez la más grave es esa: tomar bajo su control la formación moral y espiritual de nuestros hijos. Ellos también buscan acabar definitivamente con el cristianismo. Quiero darles una buena noticia. La única fuerza que se opone a todos los proyectos del nuevo orden mundial se llama la Iglesia de Jesucristo. Amén. Dese un aplauso a usted mismo por eso. Entonces, ¿qué dicen ellos? Hay que acabar con el cristianismo, hay que buscar la manera, y especialmente les preocupa mucho que aquí en Latinoamérica, ¿verdad?, no tenemos un solo líder que nos gobierne, por ejemplo, a nosotros los evangélicos. En una oportunidad, un presidente convocó aquí en Venezuela, ¿verdad?, al representante principal de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y cuando salió para hablar con ellos, consiguió como 2.500 personas que estaban allí. Y él dijo: ¿qué es esto? Yo convoqué fue a la cabeza de la iglesia evangélica. Bueno, estas son las cabezas de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica no tiene a una sola persona que lo gobierne. Ellos son gobernados por Dios, que es su única cabeza. Jesucristo es la cabeza y los demás forman parte del cuerpo. Y cada uno de estos hombres y mujeres que usted ve aquí han sido llamados a liderar un grupo de cristianos evangélicos acá en el país, y cada uno de ellos representa a su grupo. Entonces dijo: no, yo no puedo hablar con tanta gente, y los despidió y dijo: me disculpan, pero yo no estoy capacitado para enviar un mensaje a 2.500 personas y que todos reciban ese mensaje con agrado y que todos lo entiendan de la misma manera. Entonces ellos, una de las cosas que buscan es eso, ¿verdad?, ponernos a pelear entre nosotros o buscar la manera de disolver por completo la fuerza de la iglesia cristiana evangélica en el mundo, que hasta el día de hoy, vuelvo y repito, es la única institución que oficialmente se opone a todos los proyectos del nuevo orden mundial. Así que, mis hermanos, ¿cómo es que se titula su conferencia? Resiste. Dígale al que está a su lado: ay papá o ay mamá, si es una dama que está allí, te va a tocar resistir de verdad, porque la presión es mucha, hermano, es mucha, y cada día se va acrecentando más, porque entre otras cosas ellos tienen en sus proyectos, por ejemplo, además de acabar con el cristianismo, prohibir la lectura de la Biblia, que ya lo han conseguido en muchas partes, incluyendo los Estados Unidos. Quien retornó la lectura de la Biblia a las escuelas en los Estados Unidos fue el presidente saliente, Donald Trump. Pero el actual presidente Biden, él está de acuerdo con que ningún libro de ninguna religión se lea en las escuelas. Así que nos toca resistir.
¿verdad? Nos toca resistir. ¿Qué más? Dice que ellos buscan a toda costa reducir la población mundial. O sea, ellos quieren acabar con todo lo que ellos llaman los hombres débiles o las mujeres débiles, que lo único que le causan es gasto al Estado, como todas las personas mayores de 60 años que en muchos países pues están recibiendo una jubilación y ellos dicen, ¿cómo es posible que se les esté dando un sueldo sin que estén trabajando? O sea, a ellos se les olvida los 30 años, los 40 años, los 50 años que esa persona pasó trabajando por esa institución, ¿verdad? A ellos no les importa eso, a ellos lo que les importa es el gasto que están teniendo en este momento. Entonces, una de las formas de solucionarlo, acabar con todos los que sean débiles, ¿verdad? Buscan a toda costa, como digo, reducir la población mundial a través del aborto, ¿verdad? Que ya ha sido legalizado en muchos países, inclusive, tristemente, nuestros hermanos vecinos de Colombia acaban de aprobar el aborto hasta la semana número 20. La semana, ¿cómo es la, perdón, sí, hasta 20 semanas. 20 semanas significan 5 meses, 6 meses. Y ya a esa edad, muchos niños que nacen a los 5 o 6 meses, además de que ya están formados, muchos han logrado resistir y sobrevivir. O sea que están matando no solamente lo que ellos llaman simplemente un feto, sino que están matando criaturas en el propio vientre de la madre. Hermanos, los crímenes más horribles que se pueden llegar a cometer es indudable el crimen del aborto, donde se mata a un niño indefenso. La vida está demostrado que cuando el espermatozoide y el óvulo forman lo que se llama el cigoto, ya está allí todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida de esa persona. Lo único que necesita es tiempo para desarrollarse. Pero ellos quieren negar de que sean una persona. O sea que una madre con un mes de embarazo no tiene una persona en su vientre, sino hay una cosa que la pueden botar como si fuera basura, lo que tuvieran. Ahora usted sabe lo que es terrible, hermano. Por cierto, frente a mi casa hay un árbol que ha dañado toda la acera, ha levantado los pisos, ha dañado las paredes, verás, las ramas que caen dañan los techos y no podemos cortarlo. No podemos cortarlo porque un árbol no se puede cortar, pero un niño sí se puede matar. ¿Están entendiendo, hermanos, cómo la mentalidad de la gente ha cambiado en una forma completa, total? ¿Verdad? El aborto, que es la muerte del niño pues en el vientre de su madre. La eutanasia, que es la muerte de los ancianos, ¿verdad? Los inyectan y entonces si el anciano está cansado de vivir, él dice, no, yo no quiero vivir más. Es una forma de suicidio inducido, un suicidio inducido, ¿verdad? Llamado la eutanasia. ¿Verdad? Lo buscan también a través de la unión de parejas de un mismo sexo que saben que no van a poder parir y por lo tanto pues la población no va a crecer con esa clase de uniones entre parejas de un mismo sexo. La esterilización de las jóvenes adolescentes. Hermanos, en la India han esterilizado, pero por millones, entre la India y el África, cientos de millones de niñas adolescentes que han sido esterilizadas para que no puedan salir embarazadas el día que tengan una relación sexual. Además de eso, y lo estamos viviendo en este momento, hermanos, es una mentalidad totalmente demonizada, oscura, ¿verdad?
el exterminio de una gran parte de la población a través de las epidemias inducidas. Es verdad que durante toda la existencia han habido fuertes epidemias que han mermado gran parte de la población, pero está demostrado que el caso de este COVID, hermano, es un virus hecho en un laboratorio, ¿verdad? Y que comenzó a ser propagado, y hoy son cientos de millones de personas que han muerto a causa de este virus. Y casi todas esas personas han sido personas con ciertas clases de enfermedades, como enfermedades de la atención, enfermedades de raquitismo, en muchos casos, enfermedades de la glicemia, el azúcar, y este tipo de personas con estas patologías, entonces son fáciles presas, aunque a veces los vemos, ¿verdad? Los vemos fuertes y decimos llenos de vida. En estos días un gran amigo, pastor de Caracas, más o menos como de 1,90 de estatura, bien fuerte, lo agarró el COVID y lo mató, como en una semana acabó con él, porque él tenía problemas de sobrepeso y tenía problemas de tensión y problemas de azúcar, y todas estas cosas se unieron, se complicaron, y el COVID lo exterminó, pues creo que en menos de una semana. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que ellos buscan con todo esto? Además de esto, están creando leyes. Escuche, están creando leyes. Estoy hablando del nuevo orden mundial. Estoy hablando de las cosas que usted y yo hoy tenemos que resistir. O sea, resistir quiere decir enfrentarnos al mal. Dígale al que está a su lado: si quieres resistir, tienes que enfrentarte al mal. Y el Señor dice en su palabra que debemos resistir al mismo diablo, y tenemos una garantía. ¿Qué ocurre si nosotros resistimos al diablo en el nombre del Señor? ¿Qué va a hacer él? Él huirá de nosotros. Usted resista, ¿verdad? Pero resistir es luchar, resistir es permanecer. Resistir es soportar todo el ataque del enemigo, que no va a dejar de venir. El enemigo nos va a seguir atacando, pero tenemos promesa. Diga conmigo, tenemos promesa. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Él nos dijo eso, lo que nos estaba diciendo: la victoria que yo he obtenido contra los males del mundo, se las transmito a ustedes. Así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Dígame conmigo, hermanos. Pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Y por eso el tema de este congreso: tenemos necesariamente que resistir. Hermanos, si están creando leyes que impiden que usted pueda oponerse a estas decisiones que están tomando. Ahora mismo en el Tigre, ¿verdad? El alcalde del Tigre está por proclamar una ley para aceptar en Venezuela, el único municipio que aceptaría en Venezuela el matrimonio de parejas de un mismo sexo. Eso está en el Congreso. Eso lo apoyan muchos líderes del gobierno, y lo apoyan muchos líderes también de los partidos de oposición, ¿verdad? Que entonces lo consideran un derecho, no solamente de que ellos se unan bajo la ley en lo que llaman matrimonio, que no es matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio precisamente viene de la palabra matriz, tiene que ver con la procreación, tiene que ver con la multiplicación de la raza humana, que tiene que ver con los hijos que una madre va a tener y que junto con el padre van a cuidar en su crecimiento y en su educación. O sea que eso no es nada de matrimonio, pero les dan el derecho entonces de
de poder adoptar niños. Y la ley establece que la prioridad siempre tiene que ser del niño. Y al niño hay que darle un hogar como el hogar que perdió. Eso está establecido en nuestra Constitución, en nuestro Código Civil, ¿verdad? Pero ellos están cambiando todas estas leyes y a estos gobiernos, si tienen que pisotear la Constitución, usted sabe que lo han hecho ya en muchas ocasiones, pues la pisotean y establecen las cosas que a ellos, perdónenme la expresión, les da la gana de establecer. La pregunta es, ¿y usted lo va a soportar o lo va a resistir? ¿Y ese silencio a qué se debe? ¿Lo va a soportar o lo va a resistir? Resistir quiere decir que usted se va a enfrentar a eso. ¿Usted está dispuesto a enfrentarse a todo eso? ¿Ves que cuando sea convocado a una manifestación frente a la Asamblea Nacional o frente a la gobernación de este estado para oponerse a cualquiera de estas leyes que se quieren aprobar, usted está dispuesto a ir? Llévese un casco de eso de seguridad y vístase con una coraza como usted quiera para que soporte por lo menos las pedradas. Hermanos, ¿está dispuesto a ir? Porque algunos dicen sí, entonces se oponen, pero se quedan en la casa. Reprenden al diablo. Hermanos, pero no solamente hace falta reprender al diablo. La Biblia dice, no nos dice reprende al diablo, nos dice resiste al diablo. Y ya dije que resistir quiere decir enfrentarse, quiere decir oponerse, quiere decir pelear con ese enemigo que está tratando entonces de llevarnos, ¿verdad?, a una clase de sociedad anti Dios, anti vida, ¿verdad? No quieren nada con Dios, no quieren nada con Cristo, no quieren nada con los matrimonios legítimos de un hombre y de una mujer, no quieren nada con la procreación de los niños. Entonces todo lo que buscan es oponerse a lo que está establecido en la palabra de Dios para establecer sus propios proyectos y sus propias leyes. Hermanos, ya muchos ministros, o sea, yo tengo en las notas de que van a ser obligados a, por ejemplo, no sé si el pastor, el apóstol Iván ya está preparado, y Rubén y todos los demás pastores que están aquí, para casar a Juan con Pedrito. No sé si está, y a María con Julieta, ¿verdad? Alguno de los dos se cambiará el nombre, a lo mejor no se llama Julieta, sino Julieto, y ella Julieta, y él se llamará Pedrita, y el otro. Y tienen que casarlos, obligados. A mí no me obliga a nadie, está bien, no te obliga a nadie, pero vas preso. La pregunta es, pastor, ¿está dispuesto a ir preso por no casar a dos personas con un mismo sexo? ¿Está dispuesto? Escuchen, oye, ningún pastor dijo amén. ¿Es verdad que es preocupante? Es preocupante, ninguno dijo amén. ¿Está dispuesto, pastor? Ah, bueno, por lo menos 3. Entonces, bueno, preparemos un poquito más de caraotas para llevárselos a la cárcel, porque van presos por la ley. Como les digo, están creando leyes para que usted no se pueda oponer a esas decisiones que ellos están tomando. Leyes entonces que permiten el matrimonio. Escuche, es increíble, hermanos. Entre las leyes que están aprobando se permite la unión sexual entre una persona adulta y un niño. Eso lo practican los islámicos, si usted no lo sabe, ¿verdad? Pero ahora va a ser un permiso mundial. O sea, un hombre de 30 años se puede casar o puede tomar para relaciones sexuales a una niña de 5 años. Y si esa niña es hija suya, aló.
Porque podemos lamentarnos por la niña de otra persona, pero ¿y su propia niña? Si es una de mis nietas, que un tipo de 30, 40 años quiera entonces tomar a una de mis nietas que tiene 5 años. Me voy a cruzar yo de brazo, sus padres se van a cruzar de brazo. Bueno, si se oponen, van presos. Ahora mire esta otra aberración. Ya hay leyes y ya están aprobadas en algunos países donde un ser humano se puede casar, se puede tener relaciones normales con un animal. Eso se ha practicado en mucho tiempo, ¿no? Pero ahora va a ser legítimo, ahora va a ser legal, porque las leyes que están aprobando permiten que se case un hombre con una perra. Y que me perdone la perra. Ahora usted sabe lo curioso de esto, de esa ley, que usted puede, o sea, no usted hermano, pues usted está libre de esa malicia, lo declaro en el nombre del Señor, pero esta persona que practica lo que se llama la zoofilia, ¿verdad? Puede unirse sexualmente con un animal siempre y cuando no le haga daño al animal. ¿Usted oyó? Siempre y cuando no le haya daño al animal, ¿verdad? Porque si una mujer, ¿verdad?, se quiere casar con un burro o se quiere unir en relaciones con un burro, lo más seguro, digo yo, lo más seguro es que el burro le va a hacer daño a la mujer. Pero no importa, porque es a la mujer, siempre que no se le haga daño al burro, siempre que no se le haga daño a la burra, siempre que no se le haga daño a la cochina o al cochino. Yo no sé, ustedes yo no los veo muy bien, pero me están mirando así como que diciendo, oye, el apóstol está exagerando. No, mi hermano, me estoy quedando corto. Eso es verdad. Y ya son leyes. Y ya han sido aprobadas en algunos países. Escuche, hermano, esa es la sociedad en la que a nosotros nos está tocando vivir. Pero mi mensaje en esta hora es: ¿qué vamos a hacer con todas estas aberraciones, hermanos? ¿Verdad? La palabra del Señor nos invita a resistir. Diga conmigo, debo resistir. Y para eso entonces tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Como decía, pues era difícil poder desarrollar todo el mensaje. Entonces mañana yo lo voy a continuar. Escuche, ¿cómo lo vamos a poder resistir? ¿Cuáles son las armas que Dios pone en nuestras manos para que podamos resistir? Pero quiero dejarles con esta inquietud. Usted está luchando o le toca luchar ahorita con leyes que están recién introducidas, todavía en algunos países no han sido aprobadas, pero ya están introducidas, como el caso de aquí de Venezuela. Ya están introducidas en la Asamblea Nacional. Allí estamos luchando, un grupo de líderes, ¿verdad?, que hemos ido a la Dirección de Justicia y Culto, al Ministerio de Relaciones Interiores, a oponernos a todas esas oposiciones. Hemos pedido la palabra en la Asamblea Nacional para oponernos a todas estas leyes que están proyectadas, hermanos, pero que tristemente, y según lo que está ocurriendo en otros países, inclusive más cristianos que Venezuela, como les decía el caso de los Estados Unidos, en Canadá, eso es asombroso, hermano, las leyes que se están aprobando en Canadá, en Francia, en Inglaterra, o sea, en casi todo el continente europeo. Y muchos líderes cristianos hoy día están presos, están presos por oponerse a esas leyes. Ahora la pregunta es: ¿y tus hijos? Yo tal vez tendré que decir, y mis nietos, porque ya mi hijo menor creo que tiene, ya ni me acuerdo, como 35 años tendrá Eliezer. Y yo doy gracias a Dios por mis hijos.
Para aquellos que me preguntan, todos mis hijos están bien de salud, gracias al Señor. También mis nietos están bien de salud, gracias al Señor. Y lo más hermoso que les puedo testificar delante de Dios es que todos le están sirviendo al Señor. Todos los hijos que Dios me dio. Por cierto, los 4 hijos que Dios me dio, 4 son valeranos, ¿verdad? O sea, todos son trujillanos. Y las nietas mayores que también están sirviendo al Señor, también son trujillanas, y le doy gloria al Señor por eso. Pero ya tienen su edad, pero y mis nietos y mis bisnietos, estoy esperando que pronto me nazca un bisnieto. Tus hijos, los que están criando niños en esta hora, tus hijos, ¿qué va a hacer esa niña de 5 años cuando un maestro en la escuela la enamore? Y por ley él tiene derecho a enamorarse de tu niña de 7 años, de tu niña de 5 años. Y pedir el permiso, no a los padres, porque el padre no tiene potestad sobre los hijos, porque hay leyes que están siendo aprobadas donde la potestad sobre el hijo suyo, sobre el menor, lo tenga el mismo Estado. Entonces, el Estado que establece esa ley, que permite el matrimonio entre una persona adulta y un niño, entonces este maestro, ¿verdad?, para seguir en el ejemplo que le estaba dando, va ante la autoridad para pedirle permiso para él casarse con su alumnita de 7 años de edad. Y el carrizo por no decir otra cosa, porque no la puedo decir aquí, ¿verdad?, de 40 años pide en matrimonio a una niña de 7 años. Y el Estado que creó las leyes, ¿qué cree usted que va a hacer? A ver, ¿qué cree usted que va a hacer? Lo va a aprobar. Y si usted se opone, va preso. Si usted se opone, va preso, porque es ley. Ellos dicen, es que es ley. Es ley, es ley. Tú no tienes la patria potestad la tiene el Estado. Y la ley, hay un artículo que establece de que una persona adulta puede unirse sexualmente con una persona menor de edad. Y usted no tiene potestad sobre ese hijo, usted no tiene potestad sobre esa hija, amado hermano. Entonces mi pregunta es, y con esto los voy a dejar, con esta inquietud los voy a dejar en esta noche: ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? A ver, ¿qué va a pasar? Hermanos, todavía tenemos algo de tiempo para resistir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resistir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resistir. Entonces mi llamado es para que estemos atentos, ¿verdad?, para que podamos resistir e impedir, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que muchas de estas leyes sean aprobadas. Así que no sea simplemente un observador, no sea simplemente un lector de la noticia, sea activo, hermanos. Tenemos que activarnos y prepararnos ¿para qué? Para resistir. Diga conmigo, para resistir. Hermanos, solamente los que resisten y llegan al final son los que tienen la victoria. Y que el Señor entonces no nos vea a nosotros indiferentes, ¿verdad? Como ustedes saben, los apóstoles se resistieron a muchas de las leyes establecidas en su tiempo, ¿verdad? Y estuvieron dispuestos a entregar su vida. Y déjeme decirle que de los 12 apóstoles, 11 fueron ejecutados, 11 de ellos, unos crucificados, otros decapitados, otros aflechados. Y a veces decimos el único, pero a lo mejor fue el que sufrió la más dura prueba, que fue el apóstol Juan, que fue entonces expulsado y fue, ¿cómo lo llaman? A ver, pastores, ayúdenme. ¿Perdón? Exiliados. Él fue exiliado
¿verdad? Él fue exiliado y murió en el exilio. Y allí, bueno, tuvo el privilegio de escribirnos el libro de Apocalipsis. Hermanos, ante este cuadro aterrador que nos ordena la Escritura, Santiago 4:7, como les digo, nos dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y en el capítulo 6 de Efesios, que voy a hablar de ello entonces en el día de mañana, se nos habla de qué es lo que tenemos que hacer, para tener el poder que nos permita en la resistencia obtener la victoria para la gloria y la honra de nuestro Dios, para bendición de nuestra familia y especialmente para la bendición de nuestros hijos. Así que, hermanos, a resistir. Amén. Dígale al que está a su lado: definitivamente tienes que resistir y permanecer fiel, porque el que resiste y es fiel es entonces el que va a obtener la victoria. Y mañana entonces estaremos hablando de las armas que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una bendición para todos ustedes. Pónganse de pie por un momento. Yo quiero orar y bendecir a todo el pueblo de Dios aquí reunido, hermanos, y decirles que sí es posible, en medio de toda esta situación, ser victorioso si hacemos las cosas como el Señor en su santa palabra nos los enseña. Levante su mano. Señor, mira este pueblo hermoso de Trujillo y los hermanos que nos están visitando de otros estados. Los bendecimos también a todos y cada uno de ellos, a este cuerpo de ministros aquí presente, pastores, siervos tuyos, líderes de tu obra, Señor. Padre, todos nosotros nos toca enfrentar este momento que no podemos ignorar. Señor, no podemos ignorar, no queremos hablar de las cosas negativas, pero es la propia iglesia la que tendrá que enfrentar, porque es el único poder, la única autoridad reconocida por los mismos enemigos que puede hacerle frente a todo este plan diabólico macabro, Señor, que esta gente del nuevo orden mundial tiene. Ellos podrán tener poder económico, tendrán poder social, tendrán poder político, podrán tener el apoyo de los gobiernos, pero nosotros tenemos el apoyo del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, del Dios poderoso en batalla, que no ha perdido ni una sola de sus batallas, y esta tampoco la perderá, porque la iglesia en el mundo y aquí en Venezuela los va a resistir y los va a vencer. En tu nombre, Señor, lo creemos. Amén. La bendición del Señor para sus vidas, la bendición del Señor para todos sus hogares.